Muy buenas tardes a todos los asistentes a este encuentro del Consejo Distrital de Literatura de Bogotá. Nos encontramos hoy en representación de este consejo, Claudia Noemí Ramírez, quien es la representante de las bibliotecas comunitarias. Bienvenida, Claudia Noemí. Está Buenas tardes. Ana Olivares, de la representación de los libreros minoristas de la ciudad. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Xiomara gracias, un gusto León, para mí. que está en representación de los consejos locales en el área de literatura. Bienvenida, Xiomara. Hola, buenas tardes, gracias. Estamos también con Tatiana Rojas, que es la representante de los estudiantes de la educación superior de la ciudad. Tatiana, bienvenida. Hola, gracias, Claudia. Y Claudia Cañas, en este momento soy la presidenta del Consejo de Literatura de Bogotá y estoy en representación de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, que agrupa las librerías independientes de la ciudad. A todos ustedes, muchísimas gracias. La idea de este encuentro es contarles un poco qué hace el Consejo de Literatura de Bogotá, los retos que tenemos hacia adelante y charlar entre nosotros sobre la gestión que hemos desarrollado durante estos casi 2 años de gestión desde que fuimos electos. El Consejo de Literatura de Bogotá es un espacio de concertación y discusión que hace parte del Sistema Distrital de Artes, Cultura y Patrimonio. Entre sus funciones está el formular lineamientos de política en el área de la literatura y gestionar su inclusión en planes, programas y proyectos de carácter distrital, así como promover la participación de las comunidades en el desarrollo artístico. Es un espacio de participación ciudadana en el que los diferentes agentes del sector literario participan como veedores y apoyan la formulación de políticas públicas culturales en el sector y en la ciudad. El Consejo Distrital está compuesto por 12 miembros que están representados por los creadores, las bibliotecas comunitarias, los libreros minoristas, los libreros independientes, los consejos locales en el área de literatura, las organizaciones promotoras de lectura, adicionalmente con la presencia de la Cámara Colombiana del Libro y IDARTES, IDARTES, perdón. Dentro de las tareas que nosotros hemos venido desarrollando, pues siempre nos encontramos con que somos una diversidad. Entonces, al ser este un colectivo Xiomara que agrupa una diversidad de sectores, ¿cómo nos articulamos para trabajar por un objetivo común por el sector de la literatura? Bueno, pues digamos que abarcando un poco lo que acaba de mencionar Claudia, digamos que nos parece importante hacer un poco como un recuento de lo que hemos hecho en colectivo, justamente como uniendo, digamos, todas estas habilidades que tenemos desde los diferentes sectores que representamos. En el tiempo que llevamos como consejo, que ya son 2 años y medio, diferentes miembros del consejo hemos estado participando en diferentes espacios que han surgido. Entre ellos está el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, la Mesa Técnica COVID, que surgió el año pasado a raíz de la pandemia. También hay un espacio que se llama Mesa Técnica Pacto por la Cultura, Consejo Nacional de Literatura. En estos espacios, digamos de manera general, ¿qué se hace? Se aporta a la construcción de propuestas y estrategias, teniendo en cuenta que son escenarios interinstitucionales, y lo cual genera pues que sean de carácter decisorio. También hay otro espacio en el cual participa un delegado del consejo, que es el Consejo Distrital de las Artes. Y en este espacio se debaten temáticas referentes a cada una de las áreas artísticas, buscando promover un trabajo transversal entre las áreas. También hicimos parte de la discusión del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad, cuyo nombre es Leer para la Vida. También, digamos que en todas estas discusiones como entes del sector literario, nos planteamos la importancia de revisar el programa distrital de estímulos, lo cual, pues digamos que busca mejorar la cobertura que estos tienen y su incidencia en todas las localidades desde las diferentes prácticas literarias. Entonces, surgen preguntas como, por ejemplo, si han habido dificultades para participar, de pronto quienes nos estén escuchando, al escuchar digamos, este tema de programa digital de estímulos, quisiéramos saber, y digamos, es una pregunta que dejamos allí,
que si en el momento de mirar una convocatoria, si se han presentado problemas para participar, de pronto no han podido adjuntar un soporte y esto los ha conllevado a ser rechazados para participar, o si consideran que de pronto hay algún sector que no se esté abarcando en la oferta de estos estímulos, entre otros temas que salen en el momento de leer estas convocatorias y querer aplicar. Finalmente, pues digamos que cada representante de estos sectores que hacemos parte de este Consejo Distrital, buscamos dar una mayor visibilización de todas esas diversas necesidades y problemáticas que surgen desde los diferentes sectores. Y pues esto es lo que hemos hecho durante este tiempo que llevamos 2 años y medio hasta el momento. Desde el año pasado también surgió un espacio de la mano con IDARTIS y la Cámara Colombiana del Libro y con el Consejo Distrital de Literatura, que fue una convocatoria para escritores emergentes, lo cual busca dar un reconocimiento a esas obras de autores de las diferentes localidades de Bogotá para hablar desde el oficio de la literatura, las temáticas que abordan en sus obras y las apreciaciones y reflexiones que tienen respecto a esta práctica. Esto se hizo por primera vez el año pasado, donde se hicieron 20 conversatorios y en el cual pues participaron 26 autores hablando desde la poesía, novela, el cuento y la literatura infantil. Esto se hizo de manera virtual entre los meses de septiembre y noviembre y este año se hizo la segunda pues convocatoria y ya empezamos con los conversatorios. Ya hubo un conversatorio en la Biblioteca Virgilio Barco, fue de manera presencial. A finales de este mes tendremos otro presencial y los demás conversatorios se harán de manera virtual. El primero es el 2 de septiembre y finalizamos en noviembre. Y pues es una invitación para que estén pendientes, digamos, de los medios de comunicación que en un rato les hablaremos para que podamos conocer estas obras que están recorriendo la ciudad y que por el momento no son tan visibles. Y ahora, pues digamos que de hacer de este recuento de estas participaciones que hacemos desde el Consejo, pues digamos que también es importante hablar, digamos, desde lo que hemos vivido desde el año pasado con la pandemia y buscando una reactivación del sector. Entonces es importante hablar de nuestro plan de acción, para lo cual quisiera preguntarle a Tatiana. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de acción? ¿Qué hemos hecho y qué pues haremos de aquí hasta que se acabe el año? Gracias, Xiomara. Bueno, pues en primer lugar, seguimos con todas las actividades que tú ya nos mencionaste, participando en estos espacios de concertación y de diálogo también con los otros consejos. Como consejo específicamente, el primer interés es seguir creando como actividades que permitan aumentar pues nuestro posicionamiento y visibilidad en diferentes canales, especialmente en medios digitales. Para las personas que no saben, tenemos un grupo en Facebook y una página, nos pueden ver como o bueno, Consejo Distrital de Literatura. Y justamente digamos que la mayoría de nuestras acciones están enfocadas justamente en expandir este espacio y tener un poco más de alcance con todas nuestras actividades. Luego, a raíz de la pandemia y de todo lo que sucedió en el 2020 y todo lo que conllevó justamente el COVID-19, se propuso un plan de reactivación para la segunda mitad del 2021 que incluye distintos indicadores. El primero es seguir consolidando un trabajo que de hecho ya veníamos haciendo antes de la pandemia, que es aportar a la conceptualización de la literatura y su rol en distintos ámbitos culturales y educativos. Esto lo hacemos a través de un documento maestro en el que pretendemos justamente seguir reuniendo perspectivas en torno a cuáles son los agentes en el sector literario, cuáles son las actividades que desarrollan, específicamente cómo se maneja la cadena del libro y quiénes podrían venir a intervenir en cada uno de los aspectos que se están llevando allí a cabo. Justamente esto nació con la intención o a raíz de la necesidad que vimos de empezar a categorizar y empezar a definir o a esclarecer un poco que cómo se maneja la literatura en la ciudad y cómo es que se están organizando los sectores literarios en las distintas localidades y que finalmente vienen a crear lo que sería este gran ecosistema, ¿no? Finalmente esperamos que cuando acabe nuestra candidatura podamos dejar como un documento base que pueda servir pues para el desarrollo de unas actividades futuras. Luego, otras actividades que se ha realizado y que de hecho va muy de la mano con este primer indicador es la caracterización del sector, que tiene que ver un poco más con la sistematización que han hecho otras instituciones, que pues en la que nos ha ayudado especialmente la Cámara del Libro o IDARTES. em,
con justamente recolectar datos sobre los artistas. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que se realizó hace poquito, que es justamente una sistematización de los artistas por localidad. Entonces permite ubicar un poco un mapa de la ciudad en donde podemos ver justamente por localidad, por barrio específico, cuántos artistas hay, etcétera, qué actividades pues desarrollan. Esto nos ayuda un poco también a nosotros a consolidar este documento principal y pues por supuesto a seguir creando actividades que estén enfocadas en un público mucho más específico. En tercer lugar, estamos realizando conversatorios con algunos subsectores del mismo Consejo Distrital de Literatura. Como Claudia lo mencionó al inicio, este consejo está constituido pues, por creadores, editores, libreros, representantes de bibliotecas comunitarias, estudiantes, bueno, y muchos más roles. Y justamente lo que planteamos con estos conversatorios es empezar a profundizar en cada uno de los sectores. Entonces, queremos un poco pensar qué hay más allá, o sea, como por ejemplo en el campo de la edición, cómo se están manejando las editoriales, qué hay un poco más allá, cuáles son las necesidades, los retos que se están afrontando. En este caso, digamos que el ejemplo más claro y el más cercano es un conversatorio que se va a realizar con los creadores del consejo, que justamente está también enmarcado en la Filpo para que estén pendientes de la programación también, porque ellos estarán compartiendo no solo de su creación poética personal, sino también de cómo este trabajo les ha permitido pues plantear una perspectiva muy específica en el consejo y pues seguir aportando a las actividades que estamos haciendo. Y por último, se ha creado como un plan de reactivación pues del sector teniendo en cuenta los subsectores. Entonces, cada representante está realizando unas acciones específicas que pretenden justamente venir a contribuir con las nuevas dinámicas, volver a reactivar el sector después de que estuvo un año tan quieto, pues volver a hacer actividades que justamente puedan tener más incidencia con el público. En mi caso específico, que es pues digamos que mi sector es el de los estudiantes de educación superior. Mi interés principal es sobre todo visibilizar lo que se está haciendo en el Consejo Distrital de Literatura, que los estudiantes conozcan que esta entidad existe, porque de hecho es un sistema que, pese a que tiene un gran alcance y es una iniciativa bien interesante respecto a la gestión pública, no es muy conocido y mucho menos como en un ámbito universitario. En realidad son muy pocos los programas que vienen a hacer énfasis en esto o los profesores que conocen de este tipo de actividades y que pues por lo mismo lo replican a sus estudiantes. Para ellos, pues la idea es como realizar un foro con estudiantes, justamente para darles a conocer sobre el alcance y lo que se hace aquí en el Consejo Distrital de Literatura, pero también para contar y pues bueno, para hablar sobre los retos, las dificultades, cuál es la situación un poco actual de lo que significa hoy por hoy estudiar literatura o estudios literarios como son en otras, en determinadas universidades. Entonces, eso es un poco lo que estoy haciendo desde mi sector. Así que asimismo, como para empezar a enfocar un poco qué es lo que está haciendo cada una de su sector, quisiera invitar a Ana Olivares a que nos cuente un poco sobre cuáles son las acciones específicas de tu sector. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, desde mi sector, yo soy la representante de librerías minoritarias, libreros minoritarios. Nosotros hemos venido trabajando, pues a raíz de la pandemia, nos hemos quedado quietos como en todas las actividades culturales. Con la pandemia, ha tenido una inseguridad, ha venido teniendo algunas dificultades. En años anteriores nosotros hacíamos actividades culturales dentro de, por lo menos en el Centro Cultural del Libro, y pues con la pandemia no lo pudimos hacer. En el momento tenemos un plan de acción que es hacer una revitalización, hacer del sector de los libreros pues un corredor como turístico y cultural,
en el cual pues brinda espacios significativos para la ciudad a través de qué, de rehabilitación y pues apropiación del sector. Para ello iniciamos algunas actividades, algunos encuentros con la policía, con la parte de Enel, que es los de la energía. Tenemos con la parte de la policía para tener seguridad en el sector y hacer de que nuestros clientes pues tengan un acceso seguro a todas a nuestras librerías. Tenemos un gran sector donde tenemos más de 50 librerías cerca, entonces queremos eh, queremos tener un corredor tanto turístico como cultural para conectarlo a muchos corredores culturales que hay en el centro de Bogotá, como la Carrera Séptima. Y pues para ello iniciamos con un frente de seguridad que ya lo hicimos, ya lo inauguramos con la presencia del alcalde de Santa Fe. eh, También con la empresa de energía, pues porque ellos nos apoyaron, hicimos recorrido por el sector, aquellos lugares de poca iluminación presentan inseguridad, entonces ya se hizo el recorrido, ya se trabajó sobre ello. Cuando tengamos nosotros eh, un lugar seguro, iniciaremos a hacer todas las actividades culturales. Ahí es donde tenemos, pues queremos apoyarnos en las entidades, en IDARTES, en Secretaría de Cultura y demás entidades. También tenemos dentro de nuestro proyecto, pues iniciarlo por la carrera octava A entre 15 y 16. Tenemos un lugar para hacer un espacio, para hacer un mural, entonces pues también estamos encaminados a hacer este tipo de actividades. Otra de nuestras actividades próximas y que estamos planeando y organizando es la Feria Popular del Libro, que siempre ya ha sido, la venimos haciendo desde hace muchísimos años, incluso desde el año 1936 fue la primera año en que se hizo esa feria y pues a raíz de la pandemia no se ha podido realizarnos. En el año 2020 pues no se pudieron realizar y este año aún no hemos realizado la primera. Esa feria, siempre el comité organizador es la Gerencia de Literatura y de Artes, la Dirección de Lectura y Bibliotecas, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Bibliored, Cámara Colombiana del Libro nos ha apoyado en varias ocasiones y pues por ende las asociaciones de libreros minoritarios. Entonces, estos son los espacios, estos son los proyectos, estos son nuestros planes de acción próximos que tenemos y que pues estamos encaminando y que le estamos trabajando y pues apuntando a eso. Muchísimas gracias, muy amables. Y pues ahí estoy en el Consejo de Literatura, no llevo mucho tiempo en él, pero pues aprendiendo mucho y pues aquí seguiremos apoyando en lo que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, Ana, por contarnos la historia de los libreros minoristas. Claudia Noemí, por favor, nos cuentas desde tu sector cuáles son las actividades que vienes impulsando al interior del Consejo Distrital de Literatura, por favor. Nosotros, los representantes de las bibliotecas comunitarias, en estos tiempos hemos sido voceros de la literatura, que ha sido de gran importancia dentro de una nueva era de crisis y sabemos que a través de la lectura, de promover diferentes, digamos, hábitos, podemos cambiar
planes, o podemos cambiar planes, proyectos de vida. Entonces nos estamos reuniendo y cada proyecto que tenga las bibliotecas comunitarias con los consejeros locales de las bibliotecas comunitarias, entonces promovemos las actividades que se hacen o los proyectos que tengan en otras localidades y así hacemos como réplica de estos proyectos. Tratamos de apoyarnos con ayuda de la Secretaría de Cultura y vamos ahorita, estamos ahorita planeando un laboratorio de bibliotecas comunitarias, pues para identificar cuáles están activas en el momento y actualizar nuestra base de datos, porque como todos sabemos, en la crisis que se ha estado viviendo, entonces algunas pues han cerrado precisamente porque la mayoría de nuestro trabajo es presencial. Pero ya hemos incursionado en nuevas cosas, como por ejemplo a la virtualidad, como tertulias literarias, aunque se nos ha dificultado un poco, preciso porque nosotros siempre estamos trabajando en sitios vulnerables. Entonces, pues el acceso al Internet ha sido un poco difícil, pero buscamos y gestionamos esta clase de conectividad para así ofrecer a los niños, a los jóvenes y a los adultos como un cambio o una tranquilidad mental que sabemos que por medio de la literatura lo podemos hacer. Porque hemos identificado que estos tiempos la salud mental ha estado un poco difícil, pero también estamos seguros que la literatura puede cambiar todo esto. Nosotros hemos explorado, ahorita en estos momentos hemos explorado unos territorios que no se habían explorado, o sea, no se habían descubierto y, entendemos que tenemos que seguir trabajando, pero en territorio. A pesar de que nos hemos esforzado en la virtualidad, es importante trabajar en territorio para llenar esos vacíos que ha dejado esta crisis. Entonces nos estamos uniendo ahorita con este laboratorio que vamos a hacer, vamos a impulsarnos un poco más y a estar más pendiente de las bibliotecas comunitarias en las localidades. Porque es un gran apoyo, es una gran herramienta que tienen los chicos, los jóvenes, a no desertar en su escolaridad, a continuar, a tener un proyecto de vida más amplio. Claro está que esto con ayuda de IDARTES, el Consejo Distrital de Literatura, pues hasta el momento por ejemplo, ya hemos hecho un conversatorio en donde ya se incluyeron las bibliotecas comunitarias y ha sido de gran importancia porque ahí nos damos a visualizar el sector, o sea, se visualiza el sector y también les damos a conocer a los niños que estamos en un sitio que nos apoyan, que la literatura es importante. Y pues nada, vamos para adelante con todos los consejeros locales y no solo con los consejeros locales, también hay muchas entidades, muchas organizaciones que se han unido a hacer que la literatura sea un cambio de vida. Por ejemplo, ahorita en este momento estamos trabajando con el observatorio de la alcaldía de Kennedy, en donde se va a gestionar un proyecto, se va a realizar un proyecto que es de la lectura y oralidad, importante para incluir a muchos jóvenes y darles a conocer a aquellos que un libro, que la literatura, que el intercambio de un autor y la importancia de pequeños autores es fundamental para seguir construyendo nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Claudia Noemí, por tus aportes. Xiomara, cuéntanos desde tu sector, los consejos locales, cuál ha sido tu labor al interior del Consejo Distrital de Literatura. Gracias, Claudia.
Bueno, mi función, digamos que va en ser un puente de comunicación entre lo local y lo distrital. Hay unas necesidades compartidas, si bien cada localidad pues tiene sus particularidades. Hay una necesidad por generar, digamos que, una base de datos, y allí es donde entra como el acción, el plan de acción de aquí a que acabe el año desde lo local, y es generar esa base de datos de los agentes o grupos que llevan a cabo iniciativas literarias en cada una de las localidades. Allí también se evidencia, digamos que hay que romper un imaginario, y es pensar que la literatura es solo un acto en solitario. Y si bien ocurre la lectura y la escritura desde lo solitario, pues también hay espacios donde se comparte, hay lecturas en voz alta, una lectura compartida, se hacen escritos creativos de forma colectiva. No sé, digamos, quién nos escucha o inclusive entre nosotras mismas si hemos participado en ellos, digamos, lo enriquecedor que son estos espacios, pero entonces al pensarse la literatura, digamos, desde un imaginario como desde lo personal y solitario, se evidencia una problemática, y es que como una desarticulación de todos estos procesos en lo local, y justamente por eso es que no hay, digamos, una visibilización fuerte, porque no se conocen todas estas iniciativas, porque digamos que están dispersas y no hay como un espacio que los reúna a todos, pues, desde lo local, incluso para hacer procesos interlocales. Entonces, por eso la necesidad de generar una base de datos donde podamos conocer esas iniciativas y trabajar de manera conjunta, digamos, por fortalecer cada uno de esos procesos, pero ya aunando esfuerzos. Entonces, desde allí parte, digamos que ese plan, y eso es lo que se está haciendo hasta el momento. Es difícil llegar a estas iniciativas justamente porque no se conocen, pero con procesos, por ejemplo, como lo que estamos haciendo con escritores emergentes de lo digital, sabemos que estos escritores, algunos tienen otros procesos, detrás de ellos vienen otros procesos, otras actividades, lo cual permite también llegar a otros agentes y a otros procesos. Entonces, en eso estamos. También es importante, y es algo que digamos que también se está promoviendo, y es como salir de los espacios convencionales. Digamos que la palabra, desde la oralidad, desde la escritura, desde la escucha, desde el habla, digamos que la palabra en su gran dimensión, salir de los espacios convencionales y tomarse las calles, los parques. Digamos que es necesario salir a dialogar con las comunidades desde estos procesos que surjan desde lo personal o desde manera conjunta. Tiene que salir y tomarse estos espacios para movilizar, para que, digamos, la palabra se vuelva más dinámica, y esta sea una de las maneras de llegar más, digamos, en conjunto con la comunidad. Entonces estamos en eso, en la base de datos, y generar espacios que se tomen, generar, sí, encuentros que se tomen los espacios desde las diferentes localidades. En eso estamos por ahora desde lo local. Entonces, bueno, digamos, Claudia, tú cuéntanos desde las librerías qué se está haciendo. Pues una de las tareas que nos ha impulsado estar en esta representación en el Consejo Estatal de Literatura es darle una mayor visibilización a las librerías. De pronto tenemos un concepto errado de que la librería es solamente un espacio donde se comercializa como último eslabón de la cadena del libro. La librería es donde se comercializa el libro, pero la librería es más que esto. Allí lo que tenemos en cada una de las librerías que son asociadas a la ACLI es que tenemos una agenda cultural y tenemos un librero que sabe de su oficio, que conoce la oferta editorial que está promoviendo, que sabe de los libros que le está ofreciendo al público lector, que es el que finalmente cierra la cadena del libro al momento que compra un libro en una librería. Entonces, nuestro objetivo ha sido ese, fundamentalmente, que las librerías sean reconocidas en la ciudad como agentes culturales, que su agenda cultural haga parte de todos los recorridos culturales por cada una de las localidades que hay donde se encuentran las librerías,
expandir las librerías desde los sectores que están concentradas, porque sabemos que hay una concentración de librerías en algunas localidades y nuestro objetivo en el Consejo de Literatura y junto con IDARTES también, que hemos venido desarrollando un trabajo alternativo allí, es que haya promoción de libreros y creación de librerías en otras zonas de la ciudad que dejen de estar tan localizadas. En algunas actividades que hemos desarrollado como ACLI, hemos participado en la elaboración de algunas cartografías del mercado del libro en la ciudad y vemos la concentración de estas librerías en localidades específicas, por ejemplo, Teusaquillo, Chapinero, el centro, y queremos que desde las actividades que el Consejo pueda desarrollar se pueda promover la creación de nuevas librerías en otros espacios de la ciudad. También estamos haciendo un proceso de formación de libreros que se viene desarrollando de una manera bastante interesante como un primer piloto. Otra de las tareas que hemos venido difundiendo es el querer tener una completa caracterización del sector editorial en la ciudad, no solamente de las librerías, sino de toda la cadena que incluye la elaboración de un libro, desde el escritor, el editor, el diseñador gráfico, el que hace la impresión, el editor, para poder tener una caracterización muy global en que ¿en qué sentido está el arte? O sea, ¿cómo está el arte de hacer el libro y de tener un mercado editorial en la ciudad? ¿Cuáles son los componentes más importantes que le están acompañando y cómo los podemos fortalecer? En esa misma tarea, pues venimos trabajando en torno a la discusión del Plan Decenal de Cultura. Xiomara decía que muchos de nosotros hacemos parte de otros espacios. En este caso también participamos en el Consejo Nacional de Literatura hasta el último ciclo que se cerró y allí estuvimos participando en la discusión del Plan Decenal de Cultura, en los proyectos de COCREA desde el punto de vista de la literatura y estamos discutiendo junto con algunas entidades nacionales como el Ministerio de Cultura y otros la posibilidad de que el libro sea considerado un bien cultural. Esto implica un fortalecimiento del sector editorial, de la cadena del libro y de las librerías a nivel nacional. Fundamentalmente esas han sido nuestras tareas para este ciclo en el que estamos representando a los libreros independientes y también pues quería como que profundizáramos un poco más sobre la participación que hemos hecho en medio de todas las dificultades que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en la mesa técnica del Pacto por la Cultura y el Consejo Nacional de Literatura. Entonces allí lo que intentamos establecer fue un acuerdo cultural que nos permitiera tener algunos beneficios para todos los artistas de las diferentes áreas, porque también una de las grandes dificultades que encontramos al iniciar este proceso es que no conocíamos todas las organizaciones que participan en el arte como tal, no solamente en la literatura, sino la danza, el cine. Entonces, empezar a conocer todas estas otras áreas de la cultura bogotana nos permitía entender un poco más la problemática y además en medio de una pandemia que nos cogió a todos y como decimos algunos compañeros, nos dio media vuelta y nos puso a pensar de una manera diferente. Entonces, estar en estos espacios de discusión nos permitió conocer todas las problemáticas que cada sector cultural de la ciudad tiene y es allí donde de alguna manera estamos haciendo temas concertados, discusiones concertadas, propuestas para que el sector de la cultura en general salga avante en medio de todas las dificultades que estamos viviendo y más ahora con el proceso de reactivación. Entonces, ya nos están haciendo algunas preguntas. Yo quisiera que Claudia Noemí nos contara, antes de empezar a responder, eh, cuáles son los medios por los que se pueden comunicar con nosotros las personas que nos están viendo, por favor. Sí, el Consejo Distrital de Literatura cuenta con redes de comunicación que son la página de Facebook, donde nos pueden encontrar como Consejeros de Literatura Bogotá, donde ahí damos a conocer los proyectos que realizamos y de los sectores que representamos y también los conversatorios que realizamos con diferentes entidades y los escritores, como lo dijo mi compañera Xiomara. También tenemos nuestro correo electrónico que es
consejodigitaldeliteratura@gmail.com. Ahí con ese correo también nos pueden contactar. También subimos nuestros conversatorios, proyectos y a nuestro canal de YouTube, que es Consejeros Distritales. Por medio de este tipo de herramientas podemos tener comunicación a los sectores, con la comunidad, con las diferentes entidades y demás. Listo, Claudia, Noemí. Bueno, la pregunta que nos están haciendo, pues yo no sé si nosotros podamos responderla porque nos dice Juan Lizarralde. Yo estoy participando en una de las convocatorias. ¿Se sabe cuándo salen los resultados? Yo lo que te puedo decir es que si las convocatorias son de IDARTES, estos resultados saldrán publicados en la página de IDARTES directamente en el portafolio de estímulos. Yo creo que dependiendo de los cronogramas de cada una de las convocatorias, estarán saliendo los resultados a partir de este mes. Pero pues sí, eso es una cosa mucho más interna del portafolio de estímulos de IDARTES. Pero hay unas cosas que de pronto podríamos nosotros entrar a profundizar acá y a mí me llama muchísimo la atención un poco desde el punto de vista de Tatiana, porque son como las nuevas generaciones, ¿no? Entonces venimos nosotros tratando de hacer un trabajo y de retomar banderas de otras ciclos de consejos distritales que estaban antes y de reforzar temas que creemos nosotros importantes de resaltar hacia el futuro. Pero desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los estudiantes de literatura, ¿cómo ven todo este proceso del estado del arte y la literatura en la ciudad? ¿Cuáles son sus grandes dificultades al acceder, por ejemplo, como egresados de literatura a un mercado laboral? Si es difícil, ¿cómo se sienten frente a los espacios donde pueden tener una práctica, por decirlo de alguna manera? Ese tipo de cosas que son como un poco la cotidianidad de los estudiantes, ¿nos podrías contar un poco más, por favor? Claro, de hecho es un ejercicio bastante complejo y es un reto bien grande porque este puesto o esta curul que se le abrió a los estudiantes en el Consejo Distrital de Literatura es relativamente nueva. Entonces, no es como que haya un trabajo previo respecto al sector estudiantil y su representación en este consejo. Entonces, empieza a abrirse como un espacio justamente por esta necesidad que se ve y de estos bueno, de ver a los estudiantes como agentes del sector literario, em, que empieza a crearse como este nuevo espacio en el consejo, pero pues hace un poco más difícil la gestión, justamente porque es algo nuevo, pero poco a poco se va construyendo y lo importante es como que se reconoció la necesidad de incluir a la comunidad estudiantil dentro del consejo. Bueno, ahora sí respecto a la pregunta, es como una pequeña aclaración bien importante porque creo que está bien tener en cuenta que también es un sector un poco inexplorado, ¿no? Entonces, normalmente cuando se habla de literatura se piensa en el creador, en el editor, en el distribuidor, pero nunca en el estudiante, ¿no? En quien se está formando para y en que de una forma u otra también es el consumidor, yo diría casi que primario de lo que sería la literatura. Em, Ahorita, en la actualidad, yo creería que hablo un poco desde mi experiencia. El mayor reto y lo que he visto un poco vinculando a a la comunidad estudiantil con las gestiones culturales externas a lo netamente académico, veo que hay un reto y hay una dificultad y es que no hay canales que comuniquen la institución académica con la institución laboral. Digamos que los estudiantes siempre están desde un inicio, de hecho uno ve que es muy normal que los estudiantes de artes, no solo en literatura, sino en otras áreas, empiecen desde muy temprana edad a vincularse en proyectos muy de carácter independiente, autogestivo, justamente como por esta necesidad de empezar a explorar un poco lo que serían las actividades laborales o lo que vendría siendo un poco el ejercicio o la práctica de lo literario más allá de lo teórico. Pero el problema es que normalmente suele quedarse en este aspecto. Pero aunque eso no es tan malo en realidad, porque la movida independiente ha tomado
un rol muy importante y ha crecido bastante ahorita en la ciudad y eso ha generado como nuevas dinámicas y nuevos espacios. Pero también hace falta justamente que hayan canales que permitan vincular a la comunidad estudiantil con instituciones que ya vengan un poco con más trayectoria, que justamente estén especializadas en estos temas de literatura, de edición, de creación y como que vengan un poco a hacer este rol de papás guiadores en este largo trayecto de lo que vendría siendo el campo laboral. Creo que el mayor reto está justamente en crear estos vínculos. Hubo una iniciativa bien interesante, pero que no vi que tuviera un desarrollo tan grande, que era justamente algo parecido a esta idea del primer empleo. Entonces, como que tú salías vinculado de tu universidad justamente con una institución para que pudieras adquirir al menos como un año de experiencia, ¿no? Pero pues son iniciativas que se van quedando ahí, se van relegando. Esto pues por supuesto que lo ideal sería empezar a crear espacios de concertación un poco con las instituciones para que la misma comunidad estudiantil se pueda acercar a estos espacios que o sea son institucionales, un poco más grandes, que tienen pues posibilidades de desarrollar otro tipo de proyectos. Veo yo que ese es más o menos el panorama de, de los estudiantes y de la comunidad estudiantil ahorita. Gracias, Tatiana. Un poco siguiendo ese orden, desde los consejos locales, Xiomara, ¿cuáles han sido esas grandes dificultades que tú has visto o con las que te has enfrentado o que consideras que podrían ser una especie de reto a resolver para los consejos? Uno de los mayores retos, e insisto, es la desarticulación, pues digamos, de todos estos agentes literarios, de quienes llevan sus iniciativas, pero también hay un reto y es la articulación, digamos, de todas estas iniciativas con la institución. Es decir, si bien, digamos, se generan los apoyos, estos apoyos son temporales. Entonces llega el taller, llega el proyecto, o independientemente de lo que se proponga desde la institución o lo que se convenga entre comunidad e institución, pero este apoyo es temporal. Entonces se acaba el apoyo y ya entonces la iniciativa continúa por cuenta propia, que claro, está bien, digamos, las iniciativas autogestionadas están bien, pero entonces la institución tiene que garantizar que esos proyectos, esas iniciativas continúen, porque empiezan o se alimentan de lo que, digamos, ellos proporcionan, pero no pueden quedar a la deriva. Y esto, digamos que lo uno un poco con lo que mencionaba hace un rato con el programa digital de estímulos, y es que también hay una falencia en cuanto se van a generar los proyectos. O sea, si ya hay proyectos que se han hecho, ¿por qué no haber una base de datos desde la institución de todos estos proyectos que han ganado, que han hecho iniciativas desde cero o que se han fortalecido con estos estímulos para que sirvan para alimentar estos proyectos que se van a postular ahora? O sea, porque solo desde quien se postula debe generarse como todo este análisis, todos estos antecedentes, si ya hay un trabajo previo desde la institución. Y eso es algo que no se encuentra. O sea, solo la persona tiene que ser la que busque, pero ¿por qué no la institución? También en aras de dar a conocer todo lo que se ha hecho, ¿por qué no generar desde un sitio web, por ejemplo, una base de datos que muestre todo lo que esos proyectos que se han hecho en el campo literario, cuáles fueron sus impactos, cuáles fueron sus dificultades, y a partir de allí, o sea, continuar el proceso, no siempre empezar de cero. Entonces, allí hay una dificultad con todos estos procesos que empiezan desde lo local. Entonces, digamos que la institución proporciona unos recursos, ya sean desde el presupuesto o desde elementos, dependiendo de lo que busque el proyecto, pero digamos que no se articula, no siempre está de la mano esa comunicación que debería de haber. Entonces, es uno de los mayores retos que hay. Poder, digamos, afianzar esas comunicaciones, que digamos que no hayan tantos ruidos o que no se quebrante, o sea, sí, que no se rompa esta comunicación en ciertos momentos con el proyecto ya se acaba. Lo otro también, digamos, estas bases de datos que se generan, que logren dinamizarse y movilizarse. Es decir, hay unos consejeros locales que buscan estos agentes, que buscan crear estas redes,
pero de qué manera estas bases de datos se dan a conocer, que no sea solo un link, digamos que navegando por internet, sino que se puedan generar espacios donde, digamos, en eventos culturales y artísticos, donde se inviten a estos actores literarios para que den a conocer lo que ellos hacen y cómo, digamos, invitan a la comunidad a que se unan a estos procesos o más cosas que estén haciendo. Allí también tiene que haber una presencia institucional, garantizando que digamos, que se fortalezca estos sectores y más aún después de la pandemia, digamos, que todas, digamos, estas actividades se generaban era en lo presencial, se volcaron a la virtualidad, pero aún así, digamos que el fuerte tiene que ser ir a encontrarse con la comunidad y más si estamos hablando desde la palabra, ¿no? La importancia de encontrarnos a partir del gesto y de todo lo que conlleva comunicarnos desde la palabra. Entonces, los mayores retos está poder fortalecer, digamos, lo que la institución ofrece para fortalecer pues, justamente estos proyectos locales. Gracias, Omar. Precisamente estábamos contestando casi que en forma anticipada una pregunta que nos están haciendo. ¿Por qué hacer parte del Consejo Distrital de la Literatura? ¿Cuál sería el reto de las personas que conforman el próximo consejo? Entonces, pues, si quieren, levantan la mano y empezamos la ronda a responder esta pregunta. ¿Quién quiere responder? Tal vez Claudia Noemí quiera contarnos su opinión. Eh, para participar en el Consejo Distrital de Literatura, primero que todo porque visualizar mi sector también es nuevo en este consejo, y para, bueno, visualizarlo y tener una articulación con los otros sectores, porque me parece importante, porque la literatura lo es todo, ¿sí? Está desde el creador, está desde los libreros, de los promotores, de los estudiantes. Entonces, sí, nosotros que tenemos ahí la biblioteca y tenemos nuestros promotores, pero si vinculamos, tenemos todo en un solo círculo, lo podemos llevar mejor, lo podemos comunicar y podemos hacer, transformar contextos, diferentes contextos. Gracias, Claudia Noemí. Pues yo sí quisiera decir que uno de los retos que tiene el consejo o el próximo consejo que sea elegido es darle continuidad al fortalecimiento de esta institución. Em, Tal vez las personas que no conocíamos anteriormente cómo funcionaba este organismo, pues no teníamos mucha acceso a la información de las tareas, los ejercicios, los proyectos, las propuestas que allí se desarrollaban. Y creo que esa es una de las tareas importantísimas que tiene el siguiente consejo y es fortalecerlo, lograr que sea más representativo, lograr que cada uno de los participantes que salgan aquí electos para el próximo año em, tengan una mayor presencia en la institución a nivel del organismo y que puedan traer todas sus propuestas, dificultades, soluciones y lo fortalezcan. Creo que es fundamentalmente esto. Yo no sé si Ana nos quiera contar desde su sector cuál es uno de los principales retos que tienen los libreros minoristas a desarrollar. Bueno, yo pienso que es muy importante la participación en el Consejo Distrital de Literatura eh, para cada uno de los sectores de la cultura, puesto que nos da visibilidad y nos permite como interactuar entre los diferentes actores y hacernos visibles, hacer de la literatura o como un todo, donde toda la cadena del, donde toda la cadena del libro eh, pues esté representada y nos podamos exponer de una u otra forma todas esas perspectivas que tenemos, todas esas situaciones que tenemos y que pues de una u otra forma aportar a estas actividades y a estos proyectos y a estas gestiones. Entonces,
Eh, es muy interesante, es muy importante. Nosotros no habíamos tenido participación y pues es corto el tiempo que llevo. Veo el trabajo arduo de cada uno de los consejeros que han avanzado muchísimo y yo veo pues realmente en mi corto tiempo, pues lo miro desde acá y digo, bueno, hay que seguir ahí trabajando y hay que estar presentes y pues hacer participar de todos estos escenarios. Gracias, Ana. Yo Entre quisiera los, añadir algo, Claudia, disculpa, como para, digamos, un poco ir cerrando el tema de los retos. Yo pienso que, bueno, aparte de lo que hemos mencionado de los diferentes sectores, hay un gran reto, digamos, como consejo actual, y es que desde nuestros diferentes sectores, digamos, que hayan personas que se piensen y tengan como esta iniciativa de poder, digamos, ocupar el lugar que estamos ocupando nosotros, que lo ocupen. Dentro de 2 años, que es, bueno, cuando empiece el otro consejo, porque, digamos, es importante renovar, ¿no? Entonces, digamos que nosotros cumplimos un ciclo ya el otro año que nos acaba, digamos que nuestro periodo, y es importante que otras personas entren a ocupar estos espacios. Entonces, está el reto de lograr que otras personas, digamos, ya se estén pensando en hacer parte de este consejo con el debido proceso que se debe cumplir, y que no queden, digamos que las vacantes pues solas, porque ahorita digamos que lo que hemos logrado lo hemos hecho porque, digamos, estamos representando los sectores, porque hay un trabajo fuerte desde cada una de las habilidades y destrezas que cumplimos como consejeras y consejeros, pero entonces es importante pensar eso, y es que tenemos 1 año y medio justamente como para que ya más personas tengan en mente que quieren hacer parte de este espacio y que se fortalezca, que no queden vacantes vacías y que puedan ir de la mano con lo que nosotros estamos haciendo y se continúe el proceso. sí, así es, y un poco complementando lo que estás diciendo, Xiomara, pues dentro del plan de acción que nosotros tenemos para el siguiente año y medio, creo que es lo que nos queda realmente, pues tenemos reactivar el sector, teniendo en cuenta cada uno de los sectores, continuar con los conversatorios, aportar a la conceptualización de la literatura en los ámbitos culturales y educativos. Y es aquí donde nosotros estamos terminando de cumplir con una tarea que nos hemos puesto como objetivo, y es una entrega de un documento que sirva de insumo para IDARTES y para la política de lectura y el plan de lectura distrital. Ese es un trabajo que estamos terminando de desarrollar, que muy seguramente cuando estemos cerrando nuestro ejercicio estaremos entregándolo para que quede como parte de insumo del próximo consejo y que puedan fortalecerlo y ampliarlo a los demás sectores que de pronto no alcancemos nosotros a contemplar. Y pues la caracterización del sector, que sí, desde el punto de vista de las librerías independientes, creemos que es muy importante tener esa base eh, armada, contando con cada uno de los sectores, la base de datos de los consejos de literatura, de las bibliotecas comunitarias, de los libretos minoristas, de los aportes que nos hacen los estudiantes y los demás miembros del consejo que no están en este panel, pero que nos están acompañando en todas las tareas que hemos venido desarrollando. Yo creo que estamos llegando casi que al cierre de nuestro conversatorio, y me gustaría que cada una de nosotros, antes de despedirnos, pues dejáramos un mensajito a las personas que nos están viendo, y pues de antemano muchísimas gracias por asistir a este conversatorio, a escuchar estas propuestas, y pues les dejo en voces de Xiomara para empezar a contarnos, más bien, perdón, a despedirnos un poco de este conversatorio y dejando unas frases finales. Perdón, Perfecto, muchas. perdóname que hay una pregunta primero. ¿Ustedes tienen una memoria de lo que ha hecho el Consejo? Si alguien quisiera enterarse unos años después de lo que ustedes hicieron, sí existe una memoria. De hecho, nosotros tenemos en nuestros registros las actas, no solamente de este consejo, sino de todos los consejos anteriores. En la página de IDARTES también se consigue toda esa información, están todas las actas, son de dominio público.
Y puntualmente este consejo, en la anterior Asamblea de las Artes, en manos de la anterior presidenta que estaba acompañándonos, tenemos el registro de la presentación que hicimos nosotros para la Asamblea de las Artes que se desarrolló hace un tiempito en la ciudad. Perfecto. Alcanzamos a contestar esa última pregunta. Bueno, antes de despedirme, quisiera hacerles una invitación y es que, como lo mencioné al inicio, cuando estábamos hablando de las acciones que estábamos haciendo como consejo, es que se vienen 3 meses de conversatorios con escritores emergentes, el primero el 2 de septiembre y el último el 16 de noviembre, para que se agenden en lo que son martes y jueves a las 5 de la tarde por nuestra página que ya, pues ya mencionamos. Desde allí vamos a estar hablando con diferentes escritoras y escritores, abarcando diferentes géneros. Entonces, allí para que estén muy pendientes y puedan acompañarnos en estas charlas. Por último, me despido haciéndoles esta pregunta y es si saben qué agentes e iniciativas literarias se están haciendo en sus localidades. Tatiana, cuéntanos. O bueno, cuéntanos, no, ¿cómo te despides? Gracias, Xiomara. Bien, no, pues yo solo quería terminar agradeciéndoles a todas por el espacio, por compartir también sus experiencias. Creo que es muy válido como cada sector viene a aportar perspectivas a veces tan distintas sobre un mismo oficio, ¿no? Así que bueno, yo solo quería terminar recordando que cuando se lee nunca se deja de aprender y pues por eso está en nosotros como siempre seguir viviendo la lectura. Claudia, sigue, por favor. Agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy a este espacio, a Filbo, al Consejo Distrital de Literatura, a todos mis compañeros, las que estamos aquí, los que están también apoyándonos y están con nosotros. Y quiero decirles que las bibliotecas comunitarias, un espacio de libertad. Gracias. Ana. Bueno, yo quiero terminar agradeciendo a todos los asistentes, a los compañeros de este conversatorio y quiero terminar con una frase: la cultura es el despertar del hombre y los libros es el despertar de la cultura. Muchas gracias. Pues a mis compañeras les agradezco esta charla del día de hoy. A los asistentes, muchísimas gracias por estar presentes en este conversatorio y solamente les dejo un mensaje. Vayan a su librería favorita, hablen con su librero favorito que seguramente van a pasar un muy buen rato y van a llevarse un muy buen libro. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.